Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, tendremos la palabra y los conocimientos del escritor bugueño Harold Kremer. El maestro Kremer es una de las figuras más reconocidas en Colombia en el tema del minicuento, no solo como escritor, sino también como fundador de la revista Equoreo, una publicación digital dedicada a la divulgación y promoción del minicuento. Las respuestas brindadas por el maestro Kremer a este programa serán escuchadas en la voz de nuestro compañero Norbey Echeverry, pues debido a temas técnicos, la entrevista con la voz original del maestro no tenía la mejor calidad para ser reproducida. A lo largo de esta entrevista también escucharemos en voz de Edwin Solórzano una variedad de minicuentos escritos por nuestro invitado de hoy. Vamos a entrar entonces en materia y a mí me gustaría iniciar preguntándole al maestro Kremer cómo se inicia él en los caminos de la escritura y de la brevedad. Yo inicio en la escritura desde muy temprano, prácticamente desde que era un niño, porque empecé a escribir un diario a partir de la muerte de mi hermano. Y ese diario lo escribí como durante unos 5 años más o menos. Y era un diario donde anotaba sueños, ideas sueltas, pero no era literatura. Posteriormente, a la edad de los 16 años, ya escribí mi primer cuento que se llamaba La noche más larga. Y a partir de ahí seguí trabajando la ficción. Ese es el origen de mi escritura. Pero realmente es a partir de ese diario y de cierta crisis que viví con la muerte de mi hermano que empiezo a escribir. Yo era muy niño. Bueno, he contado muchas veces lo que sucedió con mi hermano ya. Cuando yo tenía 8 años, tenía un hermano que era como mi hermano estrella, era el ideal, era el modelo a seguir, y mi hermano se suicida. El día que mi hermano se suicidó, yo salía para el colegio, iba a cumplir 8 años, y él me dijo, antes de salir, yo iba de afán, que le compraron unos cigarrillos. Entonces yo le dije, no, José, no puedo, no puedo porque no me dejan entrar al colegio. En aquella época no lo dejaban entrar a uno al colegio. Y arranqué a correr ya. Y cuando volví, mi hermano se había suicidado. Entonces yo siempre me sentí culpable, pensando a esa edad de que si yo le hubiera comprado los cigarrillos a mi hermano no se habría suicidado, porque en vez de suicidarse se habría puesto a fumar, ¿no es cierto? Y fume, pues se le quitaría la idea de suicidarse. Me sentí culpable, negué la muerte de mi hermano durante muchos años y siempre me dije a mí mismo que mi hermano se había ido, pero que él volvía, ¿ya? Que él no estaba muerto. Y eso lo escribía en cuadernos, pero no era literatura, era realmente diarios que yo escribía sobre mi vida, donde aparecían sueños escritos con esa obsesión. Y era un cuaderno que yo tenía escondido ya. Mi mamá, las mamás todas son sabias y santas. No sé por qué diablos, yo creo que ella leyó al escondido mi cuaderno. Y cuando 5 años después se sacaron los restos de José, al único que llevó a la brava a sacar los restos de José fue a mí. A la brava me llevó, casi que me cogió de la oreja y me llevó y vamos a sacar los restos de José, usted y yo. Cuando yo vi con terror cómo sacábamos los restos de José, los huesos y todo, en ese momento yo como que desperté y me di cuenta de que mi hermano realmente estaba muerto. ¿Ya? Tenía más o menos 13 años. A partir de allí ya como que me liberé de esa idea, de ese fantasma, pero yo ya había empezado a escribir ese diario y a partir de allí empecé como a escribir cuentos, ¿no es cierto? Como a coger esas historias y como a escribirlas como en literatura, ya inventando, ¿no es cierto? Que es la ficción realmente.
A los 16 años escribo entonces el primer cuento que se llama La noche más larga. La noche más larga es la historia de José, pero ya es ficción, ¿no es cierto? Un personaje que se llama José, que es un ampón en la familia, y el tipo se ha ido, se ha perdido durante muchos años, y los hermanos están felices de que ese man se haya ido, porque ha sido terrible, pero un día aparece en la casa y los hermanos empiezan a preocuparse. La mujer, la hermana, con un ministro se va a casar, y este ampón pues, le va a dañar toda esa aureola social que han tenido, y entonces ellos deciden matarlo, porque no pueden permitir que este ampón venga desde la tumba nuevamente a perjudicar el nombre de la familia, y lo matan. Ese cuento es un narrador en primera persona del plural. Allí es donde yo arranco, pero allí también está un poco la historia de esta, que es ficción, ¿no es cierto? Totalmente. Esta novela tiene que ver mucho con mi hermano, y es la historia de José ya muerto, pero José está en la memoria de varios personajes. Está en la memoria de la abuela, está en la memoria de dos hermanos, Rubén y Rosa, y en la memoria también de la madre, y todo transcurre en Buga, y más o menos en los años 50, más o menos en los años 60, con todo el telón de fondo de la violencia que se vivió en Buga. La historia la armé con 4 focalizaciones. Hay narradores en la abuela, otro está en Rosa, otro en Rubén y otro en Raquel. Esas focalizaciones cuentan la historia de cada uno, pero es como una telaraña que se van uniendo. Es como un alambique, porque cuando la novela termina, se devuelve a una obra de teatro que hay, y cuando la obra de teatro termina, se devuelve el principio de la novela. Es decir, un lector juicioso se pasaría toda la vida leyendo esta novela. Si la quiere leer totalmente, la tendría que leer toda la vida, porque la novela nunca acabaría. Esa es un poco la idea. Hablemos un poco de la historia del género breve en Colombia y también de la revista Equorio, de la cual usted es uno de los fundadores. Antes del surgimiento de Equorio en la Universidad Santiago de Cali ya existían cuentos cortos. Jairo Aníbal Niño, Mejía Vallejo con Las noches de Balandú, F. Gómez, que en 1926 escribió cuentos cortos, Suenan timbres también en 1926, de Luis Vidales y una serie de escritores, pero no se consideraban minicuentos, el género que referenciamos con ese nombre. Y esos textos anteriores eran considerados como especies de viñetas que se metían en las páginas de revistas como Cromos, revistas de la época. Lo de Luis Vidales, que nosotros consideramos minicuentos, fue en su momento poesía, y por eso la incomprensión que tuvo Luis Vidales durante tantos años con Suenan timbres. Posteriormente, en la Universidad Santiago de Cali, con Guillermo Bustamante Zamudio, decidimos crear una revista que era una sola hoja por lado y lado, porque éramos estudiantes y la financiábamos nosotros mismos, en la que publicábamos entre 7 y 8 textos cortos. Era solo literatura, no había crítica, no había poesía, y a partir de allí empezamos a escribir minicuentos. Yo ya escribía cuentos largos, pero no hacía minicuentos. La palabra minicuento también la decidimos Guillermo y yo porque, como ustedes saben, el texto corto minicuento en Latinoamérica tiene cerca de 100 nombres. Hay países en donde se llama microficción, relato corto, relato mínimo, ficción mínima, en fin, tiene muchos nombres. Entonces empezamos a publicar y tuvo un éxito impresionante. Y a partir de allí, ya la revista cogió vida propia y empezó a distribuirse en toda Colombia, incluso en el exterior también, a veces porque la leyeron en Argentina. En Mundo Valadez, el director de Cuento de México, hizo una referencia sobre nosotros, sobre la revista Equorio. Esa fue la idea de la revista, ¿no? Con un propósito, publicar autores consagrados, Borges, Kafka, en fin, pero publicábamos también autores nuevos, porque el propósito era como que a través de esos autores consagrados se educara de alguna manera al lector para que abordara el género del minicuento. Esa fue la idea que tuvimos Guillermo y yo como estudiantes de literatura de la Universidad Santiago de Cali.
Binoculares, de Harold Kremer. Desde que doña Mélida se declaró a sí misma impedida, los binoculares cumplieron en su vida una función de complemento, de agregarle algo a su pobre existencia de mujer anclada en el balcón de la casa. Desde allí, vio a su yerno andar en amores con la Claudia del consultorio odontológico, y así se lo hizo saber a su hija. Desde allí, vio el asalto al banco ganadero, cometido por 4 hombres, luego detenidos por la policía. Y vio a don Martín en la sala de masajes Dulce Piel con la sinvergüenza de la Lola, cosa que le costó el matrimonio. Y también avisó a la policía cuando varios forasteros en el pueblo se movían por la plaza en actitud sospechosa, y al ser detenidos se descubrió que eran los que extorsionaban al comerciante don Tito. Era tan popular doña Mélida que muchos la saludaban desde la distancia, levantando la mano o sonriendo para que ella los viera. Entonces el alcalde y la policía decidieron exaltarla como ciudadana ejemplar, y cuando llegaron a su casa para entregarle el pergamino, doña Mélida, recién bañada y arreglada, con su mejor vestido para la ceremonia oficial, vio la bala que se introdujo por los binoculares, atravesó su ojo derecho, salió por la parte de atrás de la cabeza y se incrustó en la pared de bahareque, recién pintada para la ocasión. Profesor Harold, nos gustaría que nos contara cuáles son esas características de un cuento corto o un minicuento. Pues mira, las características son las mismas realmente del cuento largo. Para mí, como a rasgo general, como con la vieja guardia, es un relato que tiene que tener iniciación, nudo y desenlace, que tiene un nivel de la historia y tiene que tener un nivel del relato. ¿Ya? Para nosotros, el cuento y el minicuento tienen que contar algo, que son cuentos, definitivamente. No puede ser un pensamiento, no puede ser una restricción. Tiene que existir un entorno, un ambiente, tienen que existir personajes, ¿no es cierto? Tienen que suceder eventos, pero en el minicuento es totalmente compendiado ya. Hay mucha economía del lenguaje y de alguna forma tiene que utilizar algunas pequeñas claves para sugerirle al lector de que él termine de componer la historia, pero que la termine de componer con sus vivencias, sus emociones, con sus experiencias, ¿ya? Algo así como, ¿para qué yo describo una gripa? ¿Para qué describo un duelo o la muerte de alguien? Si partimos de la premisa de que todo el mundo ha tenido un duelo, si todo el mundo ha tenido una gripa, entonces no se requiere el explicar algunas cosas, sino que comprometemos al lector con esa complementación del relato. Esa es un poco la idea. La casa, de Harold Kremer. Otra vez aquí, dijo la abuela. Ven. Cada vez que soñaba, la abuela me llevaba por la casa, señalaba las puertas de los cuartos y decía: aquí vive tu bisabuelo, aquí tu hermano José, aquí Salvico, aquí. Y así, en cada sueño, la casa crecía con los cuartos de mis antepasados. Alguna vez pregunté por uno de los nombres y la abuela me dijo: es el bisabuelo de tu abuelo. Esta noche recorrimos la casa entera, repasamos los nombres y llegamos a un cuarto nuevo. Miré a la abuela. Me dijo: este es tu cuarto. Profesor, a propósito de las tipologías narrativas en la colección de cuento corto colombiano, usted sugiere que los minicuentos se pueden clasificar en cuadro, crónica, relación y relato. ¿Cuáles son las características esenciales de estas tipologías? La idea de todas ellas es que fundamentalmente tengan un nivel de la historia, es decir, que exista algo para contar, que tenga todo un tratamiento literario, cierta estética,
Es decir, de que en el nivel de relato se cuente de una forma que atrape, que sea capaz de seducir al lector. Nosotros a lo largo de Equorio, ya tantos años, casi 25 o más, hemos descubierto que existen una gran cantidad de géneros que caben dentro del minicuento. Por ejemplo, en una entrevista que alguna vez le hicieron a Salvador Dalí, donde contaba que él tenía un hermano que murió siendo muy niño y en la casa los confundían, y él a veces se confundía porque no sabía si era él o era el hermano muerto. Es un texto muy corto que nosotros lo titulamos y le pusimos y lo presentamos como un minicuento. Entonces, en el periodismo, en fragmentos de novela, muchos fragmentos de novelas nosotros los hemos adaptado a minicuentos. Por ejemplo, de Mosquitos, de William Faulkner, sacamos un fragmento que perfectamente es un minicuento que se llama Esquileo 1. Y así ha sucedido con varios textos. Podemos tomar del periodismo, podemos tomar de la crónica, podemos tomar incluso de un relato oral. Pero lo fundamental es que tenga algo que narrar, que tenga una pequeña estructura y que tenga cierta calidad en el relato, en el tratamiento literario. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Hablemos un poco de cuál es la importancia de los títulos y de los finales en el género breve. Al principio, como en todo relato, yo pensaba que el final tenía que ser un final redondo, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que puede ser un final redondo o un final abierto, y que el título, de alguna forma, hace parte del relato, es decir, no lo resume, pero sí lo complementa, sí ayuda a la interpretación del texto. Esa es un poco la idea, como en cualquier cuento, ¿no? Porque un cuento bueno te lo podés tirar con un mal título o con un final que trate de explicar lo que fue la totalidad del relato, sin dejarlo abierto para que el lector lo interprete, para que el lector sea capaz de producir su propio texto, su propia lectura. Esa es la idea. Conejitos, de Harold Kremer. Y no era normal que doña María, después de la muerte de su esposo, se consiguiera una mascota y que, con su temperamento soñador, eligiera una pareja de conejitos. Y no era normal que, con su espíritu libertario, los dejara correr por la casa y que los conejitos, como lo manda Natura, se reprodujeran. Y no era normal que, al cabo de 2 años, la casa estuviera invadida de conejitos y que los vecinos, tan pobres como ella, decidieran cazarlos para suplir la falta de proteínas. Y no era normal, señor juez, que tras la invasión nocturna del señor Julián Jiménez, doña María disparara sin intención de matar con la escopeta que heredó de su marido y se produjera el lamentable accidente que le voló la cabeza. Profesor, una de las fortalezas del cuento y de la novela es el desarrollo de los personajes. Cuéntenos si al género breve, por sus características, le es posible desarrollarlos de la misma manera. Yo pienso que sí, pero muy brevemente, porque creo que en un minicuento y en un cuento los personajes tienen que tener nombres, porque el nombre te identifica de todo personaje. Tiene que tener una pequeña característica. Se puede utilizar un adjetivo o de esos adjetivos como que lo definan y a partir de allí la construcción del relato hace parte de cómo sos capaz de sugerirle al lector para que él acabe de construir con su experiencia de vida, con su experiencia del mundo. Por la brevedad, precisamente, hay que hacer eso. Pero eso comienza modernamente en el cuento desde los años 60, 70 diría yo, en el cuento un poco más largo, con lo que se denomina el minimalismo, que sobre todo fue esa corriente muy popular en los Estados Unidos y que, por cierto, fue creada por un escritor, porque no sé si ustedes saben que Gordon Licht era el editor de Raymond Carver. Fue el que, cuando Carver le pasó sus cuentos, los resumió, les quitó páginas enteras, construyó escenas. Yo diría que la edición era cosa de Carver,
pero resulta que fue Gordon Licht el que hizo todo eso. Carver tiene cuentos, por ejemplo, de 23 páginas, el original, porque es un libro que acaba de salir, se llama Principiantes. Era un libro original que Raymond Carver le pasó a Licht y Gordon le quitó 17 páginas a un cuento. Quedó de 6 páginas. Entonces yo venía leyendo muy regularmente y admirando a Carver cuando de pronto me encontré con esa sorpresa y no supe qué decir realmente. Pues el de Gordon Licht es un cuento bueno, pero el de Carver me parece mejor. A casi todos los cuentos de ese libro que se llama Principiantes y que Gordon Licht le cambió el nombre y todo al libro de que hablamos cuando hablamos de amor y le quitó más de la tercera parte, ahí sí se profundiza lo que es el minimalismo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Según su opinión, ¿qué tipo de lector requiere o busca el género breve? Hombre, por la época, por los medios, ¿no es cierto? Este mundo totalmente mediático, los celulares, esa información casi telegráfica que aparece en Twitter y todo eso, realmente, los lectores son bastantes. Son lectores que, pues bueno, tienen que estar comprometidos con la lectura para poder interpretar y poder entender, pero casi todos realmente, por ejemplo, en algunos colegios sé que utilizan mucho el minicuento como una forma de seducir y atrapar e inducir a la lectura, porque la idea es que en una sola clase se lea, se analice y se den opiniones sobre un cuento. Pero cuando se deja una tarea de un cuento de 4 o 5 páginas para la casa, los muchachos no los leen por lo general. Entonces, los lectores pueden ser muchos, de diferentes edades. Se pueden abarcar así muchas personas, pero sobre todo por la época, por la brevedad de esta época, es un poco mediática, es un poco díscola, es un poco triste, no sé, es un poco triste esta época. La huida, de Harold Kremer. Leonelia Arana se sentó en uno de los asientos del corredor que daba al patio. Eran las 5 de la mañana y ya era hora de que prendiera el carbón para preparar las arepas. Pero siguió sentada, mirando sobre el palo de mango la llegada del amanecer. Tampoco preparó el chocolate. Cuando su marido y sus hijos despertaron, les dijo que estaba enferma y que comieran cualquier cosa en la calle. Y siguió mirando el palo de mango. Le preguntaron qué sucedía y no contestó. Le ofrecieron una aspirina y no la aceptó. A las 7, cansados de preguntarle, se marcharon al trabajo. Solo cuando estuvo segura de que partieron, Leonelia se levantó, se vistió, hizo una pequeña maleta, cerró la casa, tiró la llave a la basura y fue a la estación. Allí se subió al primer tren que pasó y nunca más volvieron a saber de ella. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos conversando con el escritor colombiano Harold Kremer. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.